Celular, la meiosis. Ya habíamos hablado de la mitosis. La mitosis es una división que puede producirse en cualquier especie de ser viviente y se produce también en cualquier célula del cuerpo. En cambio, la meiosis solo se produce en especies con reproducción sexual y solo se produce en algunas células del cuerpo que están hechas o que se están especializadas en producir gametos, producir células reproductoras. En el caso de los humanos, estas células serían las células germinales de los ovarios, en mujeres, o de los testículos, en hombres. Estas células son las únicas que hacen la meiosis. Como veis, esta división hace que de una sola célula madre, germinal, esta que está en los ovarios o en los testículos, se forman 4 células hijas. 4 células hijas haploides y genéticamente diferentes a la madre y genéticamente diferentes entre sí. Estas dos cosas voy a explicar y luego explico por qué son muy importantes estas dos características. Si os fijáis aquí, la célula madre era diploide, como cualquier otra célula somática de nuestro cuerpo. Por cada cromosoma tiene 2 copias. Aquí, por cada cromosoma tenemos una copia del rojo y una copia del azul. Y además se ve que existe una diferencia genética. Las células no son ninguna iguales a las otras. ¿De acuerdo? No hay ninguna que sea igual. Y tampoco ninguna se parece a la madre. Son genéticamente diferentes. Esto me va a llevar a una variabilidad en los tipos de hijos que puede haber a partir de este óvulo o este espermatozoide, a partir de este gameto. ¿Por qué es importante esto? Es importante que las células hijas sean haploides, porque estos gametos que se han formado después se fecundarán, irán a la fecundación. Es decir, voy a ponerle la batería a esto, perdón. Ahora, ya está. Como decía, estos dos gametos, espermatozoide y óvulo, tienen los dos la mitad de los cromosomas, 23 y 23. Por lo tanto, cuando se fusionen y hagan un cigoto, formarán 46 cromosomas. Los cromosomas que tiene cualquier persona normal. Será un cigoto, un nuevo ser vivo diploide, absolutamente normal. Y podrá desarrollarse normalmente. Si estos dos gametos no fueran haploides, si fueran diploides y tuvieran 46 y 46 cromosomas, cuando se fusionen darán lugar a un cigoto extraño de 92 cromosomas y este cigoto pues no saldrá adelante. Será una fecundación, habrá dado lugar a un nuevo ser vivo, pero este ser vivo tendrá poca vida por delante porque esos demasiados cromosomas dará lugar a que no salga adelante, que muera. Bueno, y luego, por eso es importante que las células sean haploides. ¿Por qué es bueno que haya variabilidad genética? Porque en una población que tiene individuos diferentes, es más fácil que algunos de esos individuos se adapten mejor ante un cambio en las condiciones del ambiente. Por ejemplo, en una población en la que algunos animales son más bajitos y otros animales son más altos, puede ocurrir algún cambio en el que, por ejemplo, haya un cambio en el ambiente y se produzca un crecimiento del bosque muy grande, con lo cual haya muy poco espacio entre las ramas de los árboles y el suelo, salen muchas ramas bajas, es más fácil sobrevivir, correr si viene algún depredador o buscar alimento o sobrevivir normalmente. Si unos individuos son más bajitos que si son más altos. Entonces, en la población habrá algunos que no se adapten nada a estas condiciones, los individuos más altos, pero los individuos bajitos se adaptarán muy bien a estas condiciones nuevas del ambiente. Entonces, al menos alguien de la población sobrevivirá. Por lo tanto, la especie seguirá adelante y por eso es importante que haya variabilidad genética. Vale, por diferenciar ambos tipos de división, la mitosis, tenemos una división conservativa, ¿vale? Las hijas tienen las mismas cromosomas que la madre. La meiosis consta de 2 divisiones. La primera división es reduccional,
Mirad aquí. Esta es una célula madre que pasa por una fase S, duplica el ADN en cada uno de sus cromosomas y cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Pero esto es una célula con 2 cromosomas. Pues la primera división meiótica, la meiosis 1, da lugar a 2 células en las que solo hay un cromosoma en cada una. Como antes, una célula tenía 2 cromosomas, 2 copias por cada cromosoma. Y ahora cada una tiene 1, pues la cantidad de cromosomas se ha dividido a la mitad. Por eso se le llama división reduccional. Después de esta primera división, pasamos a la meiosis 2. Estas 2 células nuevas van a pasar a dividirse otra vez sin pasar por la fase S. Directamente van a dividirse otra vez y se van a separar las cromátidas. Saldrá una célula con una cromatida aquí, una célula con una cromatida acá, y aquí lo mismo, se separarán las 2 cromátidas hermanas. Este tipo de división es igual que la mitosis, por eso se llama división mitótica o división conservativa también. Conserva el número de cromosomas. ¿Aquí hay un cromosoma? Pues aquí también. Aquí también hay un cromosoma y un cromosoma. Bueno, vamos a ver las fases. No os asustéis por todo esto. Aquí quiero que veáis que la meiosis son 2 fases de división. Por lo tanto, les han dado los mismos nombres que les han puesto en la mitosis, a las fases de la meiosis. Solo que como hay 2 divisiones meióticas, han puesto toda una fase 1, ¿vale? 1, 1, 1, 1, y toda una fase 2, 2, 2, 2, 2. Es como si se repitiera el ciclo de la mitosis 2 veces. Bueno, vamos a la división meiótica. A la primera división meiótica. Vale. Empezamos con la profase, la metafase, todo normal. Solo que le llamamos profase 1, metafase 1, ¿vale? Perdón. La profase 1 es la etapa más larga. Sobre todo en las mujeres, esta etapa tarda meses. Para formarse un óvulo tarda meses. Para hacer por lo menos esta división. Consta de estas etapas. Subetapas sería. Bueno, el inicio de la profase es igual que en la meiosis. Es igual que en la mitosis. Se condensan los cromosomas, desaparece el nucleolo, se separan los centrosomas, se forma el uso metótico. La única diferencia es que la envoltura nuclear aún está intacta. ¿Vale? Imaginaros que aquí aún no se ha roto esto. En el inicio todavía no se ha roto la envoltura nuclear. Luego pasamos a la segunda fase. La segunda etapa es la fase de recombinación genética. Vale. Es una fase en la cual los cromosomas homólogos intercambiarán parte de su información genética. Lo explico. Vamos por pasos. Los cromosomas homólogos eran los mismos cromosomas que tienen la misma información genética, pero uno me venía del padre y uno me venía de la madre. ¿De acuerdo? Lo primero que pasa es que los cromosomas homólogos se acercan entre sí. Por ejemplo, el cromosoma 2 pues se une al cromosoma 2. El 21 con el 21 se van acercando unos a otros, ¿vale? Estos cromosomas. Y se unen estrechamente. ¿Vale? Se forman unas estructuras que al microscopio se les llama tétradas porque es como si fuera una estructura con 4 bracitos. 1, 2, 3 y 4. Pues se llaman tétradas.